Presidente, estamos listos. Gracias. Bueno, pues primero saludarlos nuevamente a todos. Qué bueno que nos encontramos, que podamos platicar. Hay muchos temas de interés de todos. México, como saben, estamos francamente a la deriva en materia de seguridad. Tenemos un gobierno sin estrategia seria. Más allá de su dicho de los abrazos a los delincuentes, no hay nada. Un día dice que México ni produce ni consume fentanilo y otro día nombra a una zar contra el fentanilo. Hasta su secretario de Defensa lo desmiente y asegura que han decomisado 6 toneladas de fentanilo. Un día dice el presidente que sí entregará el poder, pero al día siguiente pretende imponer a su sucesor un testamento político para acabar con los organismos autónomos como el INE o el propio Poder Judicial. Y todos estos son ejemplos de una realidad grave que vivimos en México. El gobierno y su partido han caído ya literalmente en el delirio y se han colocado completamente fuera de la realidad. La mejor prueba de esto es que el próximo 18 de marzo nuevamente acarrearán al Zócalo a sus clientelas dependientes de los programas sociales para supuestamente festejar la recuperación de la soberanía del país. Y ustedes lo saben, nada puede ser más falso que la supuesta soberanía energética. Para empezar, hoy somos más dependientes energéticamente hablando que en el 2018. Y este gobierno ha despilfarrado cientos de miles de millones de pesos con el pretexto de conseguirla. Es un delirio festejar una supuesta soberanía cuando 7 de cada 10 litros de gasolina que se consumen en México son de importación, por cierto, más de lo que ocurría en el 2018. Es un delirio festejar una supuesta soberanía energética cuando el 90% del gas que se consume en nuestro país es de importación, un porcentaje mayor también al que se tenía en el 2018 de importación. Por lo tanto, es una desfachatez hablar de soberanía energética cuando México es el único país en el mundo que depende de un solo país para el abastecimiento de gasolina y gas. Y así como sostienen una mentira monumental para acarrear clientelas al Zócalo capitalino, así mienten en materia de seguridad. Enarbolar la soberanía para negarse a combatir de raíz, de fondo, el narcotráfico, equivale a colocarse en la categoría de un estado forajido, tal cual lo define la literatura internacional. Los estados forajidos son aquellos cuyas cúpulas se desentienden con desdén del derecho y de los tratados internacionales. Los estados forajidos se consideran a sí mismos más allá del alcance del derecho nacional o internacional y por lo tanto se creen libres de perpetrar agresiones y cualquier tipo de violencia. La actitud, la posición y el discurso de López Obrador caben perfectamente en esta definición de un estado forajido, porque a él no le pueden venir con esto de que la ley es la ley. Desde el principio suprimió el cumplimiento de la misma e impuso su capricho de abrazos a los carteles de las drogas. Y hoy se niega a colaborar seriamente con las agencias de los Estados Unidos, especialmente con la DEA para combatir el narcotráfico. En otras palabras, el presidente se niega a garantizarle paz y tranquilidad a las familias mexicanas, se niega a cumplir con el derecho internacional. Y así como han violado en México unas 200 veces la Constitución y las leyes, López Obrador y su partido pretenden hacer caso omiso de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas,
de 1988. También quiere hacer a un lado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, donde se estipula la obligación de penalizar la comisión de delitos bajo esquemas organizativos, penalizar y perseguir el lavado de dinero y promover la recuperación de activos y penalizar el encubrimiento. Asimismo, estipula la obligación de combatir al crimen organizado con mecanismos de asistencia jurídica internacional, con investigaciones binacionales, con entregas vigiladas, operaciones encubiertas, testigos colaboradores, técnicas de vigilancia transfronteriza y asistencia técnica. En fin, ya lo dijimos y lo repetimos. López Obrador debe reconocer su rotundo fracaso en materia de seguridad y retomar con seriedad la colaboración con la DEA, pero también con el Departamento de Justicia, con el Departamento del Tesoro, con Seguridad Interior de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Los datos ahí están y son verificables. De los 5 años más violentos del presente siglo, 4 de estos son con el gobierno de López Obrador. De los 4 años con más de 20,000 desaparecidos por año, los 4 son de López Obrador. Por eso le exigimos al presidente que aplique el mismo razonamiento que él usó con el ejército mexicano. El delito de un elemento no representa a la institución. Él dice que por eso no dialoga o no colabora con la DEA. Pues el delito de un miembro de la DEA no implica a toda la institución. Y nuevamente lo decimos. El presidente tiene que rectificar a tiempo para que en el futuro no sea él quien esté en los Estados Unidos acusado por su negligencia o hasta complicidad. Así como lo ha hecho sin necesidad en otros temas, no estaría mal que en este haga una consulta para que le pregunte a la gente si está de acuerdo que respetando nuestra soberanía, Estados Unidos nos ayude a combatir la violencia, para acabar con las extorsiones, para acabar con el sufrimiento de familias que no pueden transitar de un punto a otro o que simplemente no pueden trabajar, para acabar con tanto dolor que se sufre en las diferentes localidades de nuestro país, que hoy está controlada por el crimen organizado. Es obvio cuál sería la respuesta de la gente. La gente quiere vivir en paz, quiere ir a trabajar tranquilo, y hoy esa decisión está en el presidente de la República. Quiero pedirle ahora a nuestro amigo Julen Rementería, coordinador de los senadores, que nos haga algunos comentarios. Adelante, querido coordinador. Un gusto, presidente. Primero que nada, saludar a todos los representantes de los medios de comunicación, a mis compañeros, a coordinadores, panistas, vocero, en fin, de comunicación social, a todos y cada uno de ellos, muy buenos días. Qué gran oportunidad de poder platicar con ustedes en temas tan importantes como los que hoy estamos enfrentando en nuestro país. Es que la omisión y la inacción del gobierno están generando, no solo en México, sino en el exterior, una sospecha de que no se hace nada o de que peor puede haber complicidad con los cárteles, con el crimen organizado. Fíjense nada más, el fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo hace unos días que podría hacer mucho más México contra el narco. Y yo creo que es verdad, si la política y la estrategia en esta materia pudiera dar un viraje. Se ha pedido desde el Senado de la República en varias ocasiones el revisar esa estrategia. Hasta ahora se ha negado de manera sistemática y me parece que eso ha sido un error y es parte del costo que estamos pagando como sociedad. Pero no solamente el fiscal general, sino el exembajador de Estados Unidos, Christopher Landau, también ya había criticado la pasividad del presidente en contra de los criminales. Y bueno, pasividad o estrategia equivocada, como le querramos llamar, el resultado es el mismo. Tenemos un sexenio, como ya lo dijo nuestro presidente, pues el más violento en años, en décadas. Y francamente esto pues no es lo que se ofreció y tampoco es lo que queremos los mexicanos. A estas voces se han sumado los congresistas, los senadores de Estados Unidos,
que han, digamos, expresado una gran preocupación por la violencia que azota México, a tal grado que propusieron algunas iniciativas con las cuales, por supuesto, no coincidimos, pero se entiende desde su óptica la gran preocupación que tienen y la reflejan, pues, en estas propuestas. Y más allá de que sea algo inaceptable y una amenaza a nuestra soberanía, esta acción lo que subraya es el total y absoluto fracaso de este gobierno para reducir la violencia y la inseguridad. Ahí están los datos, ahí están los números, no es un asunto en el que el PAN o Yulen o alguien esté realmente señalándolo, es un asunto que no se puede simplemente debatir, son las estadísticas irrefutables. El dolor y el miedo que hay en los mexicanos es realmente insoportable. Tenemos a mucha gente que en las propias encuestas hablan de su preocupación de salir a la calle, simplemente el de llevar a sus hijos a la escuela, de salir un domingo a divertirse. Es además indignante cómo hay un doble rasero para atención a las víctimas si se trata de cualquier mexicano. Muy poco se hace porque se considera como un número más, una estadística más, las cuentan por decenas, por centenas, por miles al mes. Pero si se trata de un extranjero o cuando se tiene la presión internacional, entonces las acciones toman otra dimensión y otra velocidad. Y me parece pues que eso no es así, no es justo. Tristemente lo que le pasa a los ciudadanos, o lo que le pasó a los ciudadanos estadounidenses, le ocurre diariamente a decenas de mexicanos y mexicanas, con la diferencia que en estos casos, pues la impunidad es la que reina, ¿no? El crimen se incrementa en donde gobierna Morena. Veamos los casos. Veamos Tamaulipas, cómo cambió apenas hace unos cuantos meses. Guerrero, Michoacán, Sonora, Zacatecas, Morelos. En fin, hay ejemplos claros de que las cosas no van bien. Es sumamente preocupante que hoy nos encontremos en una situación ríspida con el principal socio comercial de nuestro país. Es algo que no debía existir, debía ser una relación tersa que permitiera el desarrollo económico que tanta falta le hace a nuestra nación. Ahora no solo es el tema energético, comercial, las inversiones, sino también por el fracaso del combate al crimen organizado, donde ya es un tema principalísimo y se entiende pues que así sea de los dos lados, tanto el mexicano como del americano. Se requiere pues una colaboración muy estrecha, desde luego sin intervención, pero sí se requiere de una colaboración muy estrecha. El reto sin duda es enorme. Nadie dijo aquí, nadie ha dicho, no haremos esa declaración irresponsable de que es fácil, de que es sencillo, pero sí es urgente frenar la violencia, la inseguridad que azota a nuestras calles. Tenemos que hacer un frente común para actuar frente al crimen y claramente el gobierno necesita una óptica diferente a la que hoy tiene. Entonces, hemos propuesto incluso la realización de foros con especialistas que puedan trazar una ruta para poder medianamente la posibilidad de asegurar que vamos o podemos ir por el camino correcto. Y sí, claro, se requieren mayores recursos humanos, económicos, técnicos, de infraestructura, de inteligencia, pero sobre todo lo que hace falta es una verdadera estrategia pues para poder lograr la pacificación del país. No se va a lograr simplemente con acciones aisladas que no conformen un entramado que permita decir, es el camino y del punto A sigue luego el B y luego el C. Si es simplemente dar chispazos y atenciones atendiendo las coyunturas de la delincuencia en nuestro país, pues francamente me parece que no es una ruta por la que podamos presumir que nos va a ir bien. Desde el Senado hemos estado insistiendo y lo seguiremos haciendo para que comparezcan los integrantes del Gabinete de Seguridad, pero no una comparecencia para señalar, sino una comparecencia para decir qué proponemos, cómo lo hacemos y cómo construimos entre todos. Al final, la representación del Senado es plural, es de todo el país, podemos llamar a especialistas y que entre todos construyamos algo que permita pues entendernos bien, que tengamos también una estrategia que en alguna manera pueda significar, pues, una posible salida del gran problema que tenemos. Si no se acepta de entrada y se hacen afirmaciones como las hechas recientemente, apenas ayer, de que México es más seguro que otros países, cuando claramente no lo es, entonces, y no se reconoce que tenemos un problema, difícilmente lo vamos a poder enfrentar con éxito porque las soluciones no están encaminadas a buscar precisamente el resolverlo, sino simplemente a comunicar mensajes. Claramente el presidente tiene una potencia de comunicación muy fuerte, eso hay que reconocérselo, pero no basta con que lo comunique, no basta con que le diga a los mexicanos que estamos bien. Los mexicanos lo que quieren saber es que estas palabras, esto dicho el presidente, se actualicen en su realidad, en su colonia, en su municipio, en su estado y por supuesto en todo el país. Así que la invitación es a que tengamos
la posibilidad, ahora que por cierto se está por instalar la reunión, la comisión bicamaral entre diputados y senadores de seguridad, podamos tener la posibilidad de hacer un trabajo serio, hacer un trabajo responsable y entonces convocar a quien haya que hacer los especialistas para que logremos una estrategia que permita avanzar en el tema de seguridad. Lo merecemos los mexicanos, fue ofrecido por este gobierno, hagámoslo pues y hagámoslo juntos. Esa sería de saque lo que yo creo que tenemos que hacer mínimamente como responsables en las distintas áreas, de diferentes posiciones políticas, pero al final todos queriendo que a México le pueda ir mejor. Gracias, presidente. Gracias a todos. Muchas gracias, querido Julen y coordinador de los senadores. Ahora le quiero pedir a nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, que también nos haga algunos comentarios al respecto. Adelante, querido coordinador. Muchas gracias. Buenos días, presidente. Buenos días, querido coordinador Rementería. Y por supuesto, muy buenos días a todas y a todos, compañeras y compañeros de los medios de comunicación que nos, como siempre digo, hacen el favor, la gentileza de prestarnos su tiempo para transmitirles este mensaje que ya se acaba de decir y que evidentemente yo suscribo. Yo primero diría, no me dejará mentir mi presidente, que en el PAN entendemos cuál es el papel de la oposición. Nosotros entendemos que una oposición que es responsable también tiene que ofrecer soluciones. No se trata solamente de criticar, como bien lo acaban de decir, quien me antecedió en la voz. Pero no hay, y por supuesto que el PAN tiene soluciones y propuestas de las mismas que ahorita les compartiremos desde la Cámara de Senadores y desde aquí, desde la Cámara de Diputados. Pero no podemos no diagnosticar. No podemos no hacerlo porque somos la oposición en este país y como bien ya se dijo, hoy, por más que quieran decir que la oposición es alarmista, hoy México vive una crisis de seguridad. Pues que no nos pregunten a los panistas, para que vean que no es alarmismo. Pues que le pregunten a la gente, como bien dijo nuestro presidente, a ver que hagan una consulta. ¿Cuántos levantan la mano en una plaza pública que digan que se sienten a gusto, sin miedo? Que les da igual que sus hijas de 16 o de 17 años salgan un fin de semana. Que levanten la mano en una consulta popular. Hoy estamos absolutamente conscientes de que lo que se dio para tratar la inseguridad en este país fue un eslogan, una frase hueca que nada más suena bonita, consistente en abrazos, no balazos. Eso no es una estrategia, eso es un eslogan político. Y además no funcionó, y lo hemos dicho en otros lugares. Es obvio que la declaración de ese eslogan, al decir abrazos, no balazos, es obvio que eso se entiende como un llamado a la paz. ¿No? Hasta ahí todo suena muy bien. Claro que la paz es algo que deseamos absolutamente todas las mujeres y los hombres de este país. El problema es que ese mensaje, es lo que quisiéramos que entendiera el presidente de la República, ese mensaje de paz, de abrazos, de abracitos, no le fue correspondido. No le respondieron con abrazos a él. La delincuencia organizada más bien lo interpretó como luz verde, como levantar una plumilla para que hubiera todavía más violencia. Eso aquí en China no es una estrategia. Y es innegable el aumento de las cifras en la violencia. Y que, por cierto, para que no digan, los números no son nuestros, no los saca la Secretaría de Formación del PAN. Los números y las cifras las publica el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y pues, para muestra solamente un botón. Solamente en el 2022 hubo más de 30,000 homicidios. Vamos prácticamente, perdón, porque si se prosigue con esta tendencia, este sexenio va a tener lo doble de homicidios violentos que tuvieron los dos sexenios anteriores. Hoy vamos prácticamente en 140,000. Ya es de tanto que criticaron, doble. Es decir, ya es más que los dos sexenios anteriores al actual, juntos en la cifra de homicidios. Esos eran los muertos de Calderón, los muertos de Peña. Ya tenemos que hablar de los muertos de López Obrador y son, insisto, más que los anteriores juntos. Por decir todos los delitos que han habido, sobre todo particularmente con mujeres, 82,000 casos de violación, 18,000 casos de delitos de violencia de género, en fin. También una mención
a lo absurdo, a lo increíble, a la impotencia que se genera cuando uno se entera que si sucede una desgracia, que es humana en cualquier caso, pero sucede una desgracia con ciudadanos norteamericanos, toda la fuerza de investigación del Estado, absolutamente toda. ¿Qué darían los locales de Matamoros? ¿Qué darían las personas que viven en este país porque se accionara así el servicio de inteligencia y de investigación y de reacción cuando sucede esto mismo con miles y miles de paisanos? Por eso yo concluyo con lo que empecé. Nosotros como PAN entendemos que tenemos que criticar. ¿Por qué? Porque sí, porque así es esto, porque se ocupa de dialéctica social y nosotros somos las personas que pensamos distinto a lo que piensa el oficialismo. Claro que lo hacemos, pero nosotros una vez más ponemos sobre la mesa. En la Cámara de Diputados estamos a punto la próxima semana de proponer un paquete de medidas que nosotros consideramos que puede ser una parte de la solución al problema de inseguridad. Primero, nosotros creemos que la inseguridad se resuelve si regresamos a un esquema organizado, descentralizado, de seguridad pública. Nuestra principal bandera va a ser que retorne el Portaseg, que eran los recursos públicos, para que los estados y los municipios tuvieran sus propios recursos y su propia infraestructura para combatir civil y localmente el crimen, que es una estructura que la 4T absolutamente desmanteló. Nosotros vamos a darle una absoluta atención a todos los cuerpos policíacos de este país, por más absurdo que suene, las mujeres y los hombres policías de este país no tienen seguridad social. Si su patrón le hace alcalde o alcaldesa o gobernador o gobernadora, les hace concesiones en lo específico en su entidad, pues qué suerte tienen algunos de ellos. Pero no existe un marco regulatorio que les dé seguridad social a los cuerpos policiales en este país. E insisto, la próxima semana eso va a ser una propuesta de ley por parte de Acción Nacional. Vamos a proponer que se privilegie la carrera policial para los nombramientos de los mandos policiales, que sea la gente que en verdad se la ha rifado la que ocupe los mandos policiales. Vamos a proponer un fortalecimiento en las competencias de investigación de también las policías de investigación. Vamos a facilitar mecanismos de denuncia. Vamos a hacer una reforma a la Ley General de Desaparición y Ley General de Víctimas, a la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas. Vamos a hacer reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a proponer en la Ley Ministerios Públicos Virtuales, una policía cibernética más especializada, la creación de un Centro Nacional de Desarrollo y Protección de la Integridad Física, y también vamos a pedir que se incorporen representantes de la sociedad y del Poder Legislativo en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Con esto yo insisto, el PAN, por supuesto que hace su tarea de criticar cuando creemos que algo se debe de criticar porque creemos que no está bien, pero nuestra crítica viene acompañada de nuestra propuesta. Que no digan que solamente criticamos. Si este gobierno escuchara a la oposición o a otras voces, incluso podría compartir la responsabilidad. Pero al ser un gobierno que se impone en absolutamente todo, no hay manera de decir que no sean los absolutos responsables de la crisis que estamos viviendo. Yo con la venia de mi presidente tengo que irme porque tengo una sesión de la Junta de Coordinación Política, pero agradeciéndole mucho al coordinador Rementería, a mi presidente Marco Cortés, y por supuesto a todas y todos ustedes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, por su tiempo y su atención. Gracias, presidente. Muchas gracias, querido amigo, y te encargamos muchísimo el nombramiento inmediato que viene de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, una de las tareas más importantes que sin duda tendrán nuestros legisladores, y sé que lo están haciendo muy bien. Ánimo, amigo, éxito. Gracias. En la Junta de Coordinación Política. Abrazo. Aquí hay varios detalles al respecto de lo que está pasando que te quería comentar. Fíjate, es broma. Saludos a todos. Buen día. Cuídate mucho, gracias. Ahora sí, amigos de los medios, estamos a sus órdenes para si tuvieran alguna pregunta, con todo gusto y confianza. Tenemos 12 preguntas anotadas. La primera es de Misael Zavala del Heraldo. Adelante, Misael. Buenos días a todos. Marco,
tengo dos preguntas, digamos, una Dígame. es más por el tema de seguridad, la otra es por el tema político. En cuanto a la seguridad, pues hay políticos y ciudadanos que piden que Acción Nacional se disculpe por la estrategia de seguridad de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, ya que, pues, como es bien sabido, el exsecretario, eh, pues, es acusado de apoyar a cárteles como el de Sinaloa, claro, García Luna en este sentido. ¿Cuál es la autocrítica de Acción Nacional? ¿En qué fallaron en ese sentido? Lejos de compararse con el gobierno de López Obrador, más bien, ¿cuál es su autocrítica? Ya que, pues, es indudable que las estrategias de seguridad de los gobiernos han fallado. Solo recordar imágenes, Marco, pues de descuartizados, colgados de puentes, cabezas colgadas en plazas públicas, que esto pues comenzó con Felipe Calderón Hinojosa y hasta ahora pues sigue esta operación de los narcotraficantes, ya que pues también la actual administración pues no ha hecho mucho en cuanto a la reducción de homicidios. En este sentido, Marco, pues ¿cuál es la autocrítica de Acción Nacional en esa estrategia de seguridad que realizó Felipe Calderón? Gracias, Misael. Bueno, es muy simple esto, amigos. Los resultados ahí están a la vista. Yo lo que les diría es que lamentablemente en materia de seguridad hoy estamos peor que nunca. Tanto se señaló, tanto se criticó a gobiernos anteriores, pero pues ustedes pueden revisar los datos y estos son fríos. Miren ustedes, con Fox hubo 1,036 homicidios dolosos al mes en promedio. 1,036. Con Calderón hubo 1,429 homicidios dolosos al mes. Con Peña Nieto hubo 1,716 en promedio al mes. Con López Obrador, hoy hay 2,351 homicidios al mes. Cifras que no se presentaron ni con Fox, ni con Calderón, ni con Peña Nieto. Quien hoy debe ofrecer una disculpa a las y los mexicanos por la violencia que se ha generado en nuestro país se llama López Obrador, quien hoy debe reconocer su estrategia fallida frente al crimen organizado, frente a la violencia y la inseguridad. De su dicho de los abrazos a los criminales es López Obrador. Por eso es importante ver los datos duros. Y cuando analizan los datos duros, ahí está la evidencia clara que hoy en México estamos peor que nunca y quien sí debe ofrecer una disculpa a las y los mexicanos es el actual presidente. Gracias, amigo. Entonces, tú como líder nacional defiendes esa estrategia que echó a andar Felipe Calderón. Yo como líder nacional del PAN señalo lo grave de la falta de una estrategia del gobierno de López Obrador. Yo como líder nacional del PAN y de la primer fuerza de oposición exijo que el presidente López Obrador reconozca su fallida estrategia y que colabore con seriedad con las instancias de los Estados Unidos para abordar estos temas de carácter binacional, trinacional, con esa misma seriedad que se ocupa, porque son problemas que si no se atienden así, se siguen expandiendo. Y lo que nosotros le exigimos al gobierno es que actúe de esa manera. Mayolo López, de Reforma. Adelante, Mayolo, te escuchamos. Marco, buen día, ¿me escuchas? Te escuchamos, amigo. Adelante. Bueno, gracias, Marco, buen día. Para consultarte, ¿qué implica tu propuesta relacionada con la operación de la DEA en México? ¿La podrías detallar? ¿Esto implica que haya agentes estadounidenses aquí en el país? Segundo, el PAN ha quedado asociado al narco después del veredicto contra García Luna.
¿Cómo puede el partido quitarse este estigma, Marco? Y por último, ¿hay algún avance en cuanto a la definición del método para el candidato presidencial de la alianza? Por favor. Gracias, Mayolo. Gracias a ti. A ver, lo que en Acción Nacional planteamos es una colaboración seria con las agencias de los Estados Unidos en problemas binacionales, trinacionales, especialmente con la DEA para combatir el narcotráfico. Lo que nosotros planteamos es que se cumplan la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. ¿Esto qué quiere decir? Que se creen mecanismos internacionales para investigaciones binacionales, trilaterales, para operaciones conjuntas, para inteligencia transfronteriza, y es una colaboración seria. ¿Qué es lo que la DEA ha dicho? ¿Qué es lo que los Estados Unidos ha señalado? Que México ha dejado de combatir al crimen organizado y este se está expandiendo en el territorio que hoy controla en nuestro país. Y entonces lo que nosotros estamos planteando es, respetando nuestra soberanía nacional, que haya una seria colaboración, que haya realmente trabajo conjunto para poder ir a la raíz del problema y podamos resolver la grave situación de inseguridad que vive nuestro país, para poderle garantizar paz y tranquilidad a las familias mexicanas. Lo que estamos planteándole al presidente es que cumpla el derecho internacional, que cumpla los tratados de los cuales México forma parte, que cumpla la ley aquí y que cumpla la ley, el derecho internacional. Tal cual, eso es lo que estamos planteando. Y yo lo que te diría de tu segunda pregunta es que yo no lo veo así. Por supuesto que no hay ningún tipo de asociación. Al contrario, nosotros hemos señalado con mucha puntualidad que hoy vemos, que lo vimos en la elección del 2022 y lo vimos en la elección del 2021. El partido en el gobierno, Morena, lo vemos cómo está acordando con el crimen organizado en varios estados. Lo denunciamos, de hecho, cómo el crimen organizado financió campañas, financió dirigencias y cómo el crimen organizado actuó en contra de los candidatos de la oposición. En el 2021 vivimos el proceso electoral más violento en la historia, con más candidatos ejecutados o actores políticos secuestrados, perseguidos, amedrentados. Vimos el crimen organizado operar y tristemente definir resultados electorales, como fue el caso de Michoacán, que impugnamos y denunciamos, o como fue el caso de Tamaulipas. Lamentablemente, hoy vemos no solamente una actitud permisiva del gobierno, sino pareciera también que hay acuerdos entre los dirigentes de Morena y los propios candidatos de este partido. Y por eso, al contrario, ha sido Acción Nacional el que de manera permanente, pública y en los tribunales que corresponda, hemos venido señalando esto. Y hemos dicho que quien cometa cualquier ilícito se le sancione a cualquier persona y que se aplique exactamente ese mismo criterio que el presidente López Obrador usaba con el ejército. Si cualquier persona de un organismo comete un error, pues que se le sancione, pero que no se juzgue así a todo el organismo. Y tal cual, eso es lo que nosotros pensamos. ¿Qué es lo que vemos en el gobierno de López Obrador? La falta de actuación.
claramente la falta de actuación, y esto inicia desde la cabeza. Cuando se va y se saluda a la madre del Chapo, cuando se libera a Ovidio y luego previo a la visita de Biden se le detiene en una clara y sí operación conjunta con los Estados Unidos. Y bueno, pues vemos que solamente actúan cuando hay presión. Pareciera que el presidente de México solo escucha por temor a los Estados Unidos, pero no escucha a la gente, no escucha a los mexicanos que claman por vivir en paz. Respecto de tu tercera y última pregunta, amigo, está muy claro, lo hemos expresado, es público el proceso, será democrático, será abierto a todos aquellos que deseen aspirar y participar, y además está publicado pues, en los estrados electrónicos de nuestro partido. Muchas gracias, Mayolo, por tus 3 preguntas. Gracias, buen día. Buen día, amigo. Alberto Zamora de MBS. Adelante. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí te escuchamos, amigo. Adelante. Ok, nada más una pregunta concreta, Marco. Incluso hoy en la mañana se volvió a tocar el tema. Se relaciona de un contrato que se había otorgado a una empresa de Genaro García Luna. ¿Cuál es la posición concreta del Partido Acción Nacional respecto a las empresas de García Luna y esa posible relación con Acción Nacional? Gracias. Te lo confirmo, no existe ningún tipo de relación. Él nunca fue militante del PAN. Sí hubo hace como 8 o 9 años un contrato de prestación de servicios, como se presta a varios partidos políticos y como Acción Nacional. Y esto hace 8 años se reportó, de hecho, al Instituto Nacional Electoral. Nada más para terminar, ese contrato que menciona el presidente entonces es real porque él habla de 1.800.000 pesos por ahí más o menos. Es menos, pero sí hay un contrato que hizo el partido hace más de 8 años de prestación de servicios y para el área de recursos humanos, tal cual así se reportó al Instituto Nacional Electoral, absolutamente de forma transparente. Félix Muñiz, de Ángel Metropolitano. Gracias, Marco. Muy buenos días. Buenos días a todos. Marco, preguntarte precisamente, has hablado de un poder forajido. ¿Esto aplica por el asunto de que ahora se le persigue al Poder Judicial, a los jueces? Sería una pregunta. La otra sería que me comentes esto que dice el presidente de que México es más seguro que Estados Unidos. ¿Esto implicaría una reacción más dura de los congresistas? Y ahora también podríamos deducir que tenemos un ejército rico y un pueblo pobre. Eso sería en unos temas. Otro tema, hablas de la coalición rumbo al 24. ¿Ustedes estarían pensando por lo menos en primero poner el proyecto de esa coalición y luego al candidato? Gracias, Marco. Gracias. A ver, por supuesto, de hecho estamos trabajando en el proyecto. Como saben, nombramos a Julio Castillo López, hijo de don Carlos Castillo Peraza, que es director de la Fundación Preciado, que es el centro de pensamiento de Acción Nacional, como responsable junto con otros actores, que entre ellos está Manuel Cloutier, que es hijo del gran Maquío, para ir construyendo ese proyecto de país para corregir y cambiar el rumbo de México. En este esfuerzo estamos. Lo primero será, por supuesto, el proyecto. Posteriormente veremos con qué persona lo encabezaremos. Sí, hablamos de un poder forajido porque hoy vemos un presidente que no cumple la ley, ni aquí, ni la ley internacional. Lamentablemente a él, al presidente, no le gusta cumplirla, no le gusta respetarla, y esto es muy delicado para nuestro país y en el contexto internacional pone a México bastante mal parado. Hemos venido perdiendo seriedad, aceptación en todo el mundo en materia medioambiental, hemos venido retrocediendo
en materia de Estado de Derecho, hemos venido retrocediendo. Y bueno, qué decir de lo que ya tanto hablamos de combate al crimen organizado, de impunidad en México, se ha venido retrocediendo. Es una utopía decir que México es más seguro que los Estados Unidos. Yo creo que ese chiste ni los más cercanos al presidente lo creen. Simplemente es una realidad. Por eso hablamos de que este es un gobierno delirante que vive en otro lugar, no en el México que han venido destrozando. Y lamentablemente sí vemos que hay una sobreexposición, como la denunciamos hace mucho tiempo, de nuestras Fuerzas Armadas, a quienes nosotros siempre hemos hecho un reconocimiento y nuestra admiración por lo que han aportado, pero hoy los vemos sobreexpuestos, sobrecargados, con responsabilidades que no les corresponden y por lo tanto con riesgos de cometer errores y de dañar su prestigio cuando están asumiendo tareas que deben ser del gobierno y de los civiles. Por eso lo señalamos una y otra vez. Ya no solo ven tareas de seguridad, ya no solo construyen trenes o aeropuertos, ya no solo están administrando aduanas o puertos, sino ahora ya también los traen de banqueros y en todo lo que se le va ocurriendo al presidente, están involucrando a las Fuerzas Armadas y por lo tanto ves una élite de las Fuerzas Armadas con muchos privilegios y con muchos entendimientos con el gobierno y ves otras Fuerzas Armadas que están en el frente de batalla, en una circunstancia de hecho muy precaria. Ha sido en los gobiernos de Acción Nacional donde mejor se ha tratado a las Fuerzas Armadas, pero a todas las Fuerzas Armadas, a la tropa de las Fuerzas Armadas. Ahora, en el gobierno de López Obrador, se trata bien a la cúpula del ejército, se trata mal a la tropa del ejército, y esto es en detrimento de todo el país. Gracias por tus preguntas. Janet López Ponce, de Milenio. Muchas gracias. Buenos días, Marco. Yo quisiera insistir en algunas de las preguntas anteriores, principalmente en el tema de la autocrítica por parte del Partido Acción Nacional, porque pues después del tema de Genaro García Luna, de la sentencia, bueno, de que se le declara culpable en Estados Unidos, vinieron unos días de silencio por parte del PAN y después lo único que escuchamos pues fue un deslinde bajo el argumento de que García Luna no es panista. Sin embargo, García Luna fue contratado por panistas, trabajó en sexenios panistas, rendía cuentas a los presidentes panistas y se acredita el vínculo con el narcotráfico por parte de García Luna cuando era secretario de Seguridad de un gobierno panista de Felipe Calderón. Entonces yo quisiera preguntarte, Marco, si pudieras darnos una postura concreta más allá de este gobierno y de este presidente, de este vínculo acreditado en Estados Unidos con el narcotráfico desde los sexenios panistas. Y segundo, preguntarte, ahora que confirmas este contrato que mencionaba el presidente entre una empresa de García Luna y el PAN, ¿cómo llega el PAN casualmente a una empresa que está relacionada con García Luna? Y si hay más contratos adicional a ese que mencionas de hace 8 o 9 años. Y ya nada más para terminar, Marco, sobre la candidatura del 2024, si tienen tiempos, ¿cuándo se va a definir el método, por ejemplo? Porque habíamos escuchado desde el año pasado algunos panistas, incluso Santiago Krill mencionaba que en febrero ya podría estar el método, pero ya estamos a marzo. Saber cómo van ustedes previendo tiempos concretos para que no ganen las postulaciones que ya tiene Morena. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Janet. Pues yo también insisto en las respuestas. Es claro el intento, Janet, es desesperado el intento del presidente López Obrador de tratar de desprestigiar a sus más firmes opositores, de buscar desprestigiar a Acción Nacional. Pues esa es claramente la intención. Y esto frente a su fracaso en el gobierno y particularmente en materia de seguridad. Lo reitero absolutamente. García Luna nunca fue del PAN, nunca fue militante
y nosotros lo que creemos es que si la hizo, la debe de pagar. Así como si la están haciendo los actuales funcionarios del gobierno de López Obrador, desde la cabeza hasta cualquiera de sus integrantes, en su momento deberá pagar por su acción o omisión en el combate a la inseguridad o ante eventuales complicidades, tal cual así lo creemos. Respecto del método de elección del 2024, también reitero mi respuesta. Será democrático, será abierto a la participación de todas y todos aquellos que tengan interés en encabezar el proyecto de cambio en nuestro país. Será un proceso claramente transparente, con cancha pareja para quienes busquen encabezarlo, y es público en los estrados de nuestro partido. Muchas gracias, Janet. Nada más preguntarte, Marco, el tema de cómo llegan a esta empresa con García Luna, si hay nuevos contratos o no, y sobre el tema del narcotráfico, insistir si hay alguna autocrítica por parte de la responsabilidad que se tuvo en el sexenio panista, por favor. No existe ningún otro contrato con ninguna empresa de García Luna. De hecho, es parte de la persecución. Obviamente nosotros no teníamos conocimiento de ello, pero parte de la persecución y de ese intento desesperado de desprestigiar a la más firme oposición de nuestro país, pues es eso que el presidente ha venido señalando. Sin más, fue solamente ese contrato de prestación de servicios para temas de personal y punto. Sin más, no existe ningún otro. Luis Carlos Rodríguez del Universal. Buenos días, Marco. Hola, ¿qué tal? Marco, pues un poco el tema de lo que comentabas respecto al presidente y la posible perfil, o más bien proyección que podrías tú hacer con esta falta de colaboración con la DEA y con otras agencias estadounidenses y canadienses en el tema del tráfico de drogas y con la ONU en los convenios. Así como tú lo ves, ¿podría ser López Obrador el próximo García Luna en el próximo sexenio que sea quien esté siendo enjuiciado allá? ¿Tú cómo ves esto? ¿Ves algo claro o crees que nada más sea parte del discurso también electoral? Bueno, las agencias de investigación de los Estados Unidos, como la DEA, como la CIA, han señalado que a partir de la llegada del gobierno de López Obrador, el crimen organizado se ha expandido y que es mucho más el territorio que hoy controla en nuestro país. Los datos ahí están. Hay mucho más muertes en México, homicidios en México, y muertes también en los Estados Unidos ocasionadas por las intoxicaciones de diversas drogas, particularmente el fentanilo. Y entonces, por supuesto que hay una responsabilidad. Existe una responsabilidad por la falta de actuación. Muchas vidas se pudieron haber salvado con una actuación responsable, con el combate al crimen organizado que se expande, controla, genera violencia y muerte en México. Pero también esta falta de actuación está generando muerte en los Estados Unidos. Y por supuesto que al paso del tiempo, pues hay responsabilidades a las que seguramente se le llamará al presidente y a todo su equipo por su falta de actuación y por esas muertes que se pudieron haber evitado, tanto en México como en los Estados Unidos. Y de cara al 2020, perdón, de cara al 2024, ¿cómo ves la campaña? O sea, si en las pasadas elecciones intermedias fueron las más violentas en el país y ahora con más homicidios, más desapariciones, ¿cómo le está previendo el PAN la campaña y bueno, todo el clima de violencia que puede darse el próximo año?
A ver, va a ser una contienda sumamente compleja, con cancha dispareja. Va a buscar el presidente hacer una elección de Estado, con el crimen interesado en que sigan los abrazos y no el Estado de Derecho. Pero a pesar de todo ello, sostengo que vamos a ganar, porque vemos un despertar de la sociedad. La gente va a ir a votar para corregir el rumbo de México. Y así como en el 2021 logramos tener más votos en la oposición que la coalición del presidente, en el 2024 tendremos más votos y buscaremos que no se divida el voto opositor. Buscaremos que haya un voto útil para poder corregir el rumbo de México, para cambiar las cosas. Y por ello tengo convicción plena de que en el 24 ganaremos para México, para corregir el rumbo, la presidencia de la República, y construiremos una nueva mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores. Las últimas 6 preguntas les daré lectura de 2 en 2. Adrián Ojeda, de CCO Noticias. En los próximos procesos electorales de la Edomex y de Coahuila MC, ¿tendría que regresar el dinero que se le asignó como prerrogativas para el uso de campañas, ya que no participaron en el proceso? Y si esta no participación podría llevarlos a perder el registro, pues no obtendrían ningún porcentaje, y si están registrados como partido político. La segunda, Gerardo Cedillo, de Enfoque, para el presidente nacional. ¿La coalición está en riesgo rumbo al 2024 si se pierde el Estado de México? ¿Y qué papel juega MC en este contexto y de qué forma se abrirá la candidatura de Va por México a personajes como Gustavo de Hoyos? ¿Y cuáles son las reglas que establecerán? Gracias. Respecto a la pregunta de Adrián, pues claro, el partido de MC tiene que regresar el dinero. Si no va a tener candidatos, pues tiene que regresar el dinero que era para hacer campañas, sin más. Respecto de la coalición, bueno, tenemos una coalición vinculante en lo legislativo y en lo electoral. Como saben, la primera batalla que tiene que darse pronto es en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la conformación del INE, las 4 sustituciones, entre ellos incluido la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Y hemos acordado ir juntos a favor si hay buenas propuestas en las quintetas presentadas por el Comité Técnico de Evaluación, o juntos en contra, que sería un despropósito porque luego tendrían que ir a insaculación en la Corte. Y no merece eso nuestro Instituto Nacional Electoral. Tendría que haber construcción, tendría que haber entendimiento, pero hoy hemos acordado entonces, y eso es parte de lo que da razón de ser a esta coalición, el cuidar al Instituto Nacional Electoral. Esta misma batalla la tiene Julen Rementería en el Senado de la República. De hecho, estamos atentos a que en breve se vote los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral. Y por supuesto que aquí buscamos también que estos sean completamente autónomos, y lo que esperamos francamente es que no quieran rechazar las ternas, porque la Corte hizo su trabajo y presentaron buenos prospectos para que sean magistrados en las salas regionales. Y bueno, nuestra apuesta es para que estos ya se puedan nombrar también y que vayamos juntos en los integrantes de la coalición para la conformación de estos magistrados. Entonces, eso es por delante. Luego, tenemos en puerta las elecciones del 2023 y, como saben, se aprobó de forma vinculante el 2023 y 2024. Y nosotros estamos porque esto sea para que se le dé viabilidad y mayores sumas de todos los diferentes partidos políticos que realmente sean opositores. Entonces, respondiéndote rumbo al 24, nosotros estaremos buscando que esta coalición no solamente pudiera ser de 3, sino hasta de 4 partidos o más,
partidos que puedan decir con toda claridad que este gobierno falló, que este gobierno se equivocó, que las cosas van de mal en peor. Tenemos que construir el proyecto lo más amplio posible para corregir el rumbo de México. Adelante. Adolfo Sánchez Venegas del Independiente. La reinstalación de Edmundo Jacobo en su cargo como secretario ejecutivo del INE es el inicio del fracaso del Plan B de la reforma electoral. ¿Y qué llamado le haría a Movimiento Ciudadano de no quererse sumar a la coalición en las elecciones de Estado de México y Coahuila, así como para el 2024? ¿No está jugando al esquirol o está esperando a ver si alguno de las corcholatas de Morena se suma a ellos, como podría ser el caso de Marcelo Ebrard? Y una segunda, Lupita Vallejo de Expansión. Dice el demócrata Bob Menéndez que México va en la dirección equivocada en materia de seguridad, pero el presidente ha insistido en que no cambiará su política en esa materia. A menos de 2 años de que termine su administración, ¿qué harán como oposición al respecto? ¿Está confirmada la comparecencia del Gabinete de Seguridad en el Senado, como adelantó Monreal? Y la segunda, sobre el Plan B, ¿cuándo presentan su acción de inconstitucionalidad ante la Corte? ¿Y cuántos artículos o irregularidades han detectado que violan la Carta Magna? Si puede dar ejemplos. Gracias. Respecto de la resolución de Edmundo Jacobo, pues nosotros festejamos que se haga valer el Estado de Derecho en esta materia y que se le dé estabilidad al Instituto Nacional Electoral. Entonces, enhorabuena. Y así como esto, vemos que se irá cayendo parte por parte todo el Plan B del presidente. Nosotros presentaremos, y aquí me brinco a las otras preguntas, de procedimiento. Vamos a impugnar todo el Plan B para que en sus términos completo se caiga. Y también vamos a ir en el supuesto de que los ministros no nos dieran la razón por proceso legislativo inadecuado. Bueno, vamos a ir a varias temáticas en lo particular, pero nuestra apuesta de arranque es que por proceso legislativo, por un mal proceso legislativo, se caiga en su conjunto todo el Plan B del presidente. Respecto de lo de que MC, pues él ya decidió, este partido definió no participar en el proceso electoral 2023 y ahora sería el llamado para que en el 2024 pues podamos construir un proyecto, como he mencionado, no solo de 3, sino de 4 hasta de más partidos para que podamos corregir el rumbo de México. Y respecto de las opiniones de demócratas, no solo son demócratas, son republicanos, cada vez más voces en los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y vecino, donde además hay una gran cantidad de mexicanos viviendo, trabajando en los Estados Unidos y que además es el principal ingreso a todas nuestras comunidades más necesitadas a través de nuestros migrantes. Bueno, pues sin duda cada vez habrá más voces y hay, porque está justificado, de que las cosas en México no van bien. No van bien en materia de seguridad, no van bien en materia de salud, no van bien en materia de educación, no van bien en materia de economía. Lamentablemente las cosas en México van de mal en peor y cada vez más actores nacionales e internacionales, particularmente los Estados Unidos, lo tienen presente. Adelante. Las últimas 3 preguntas, Ricardo Salustio de Panal, una opinión sobre el espionaje del gobierno a periodistas y defensores de los derechos humanos. Jorge Butrón de La Razón, la opinión sobre las quiebras de bancos en Estados Unidos que desataron temor en los mercados y raspan al peso. Y la última, Bruno Cortés de Maya Comunicación, su opinión sobre la detención de algunos exfuncionarios de Segalmex. A ver, primero, respecto al espionaje, bueno, pues prometieron tanto que eso se iba a terminar, pues que ahora es ridículo. O sea, ya el propio presidente reconoció que el ejército expía. Luego dijeron que es inteligencia. Ahora resulta que para el gobierno de López Obrador, bueno, cuando se meten sin una orden judicial a intervenir tu teléfono,
o tus cuentas de correo electrónico, pues si lo hace el gobierno de López Obrador, es inteligencia. Si lo hacen otros gobiernos, es espionaje. Y lamentablemente este gobierno lo está haciendo. El gobierno de López Obrador espía a los opositores, espía a los intelectuales, espía a los académicos, a todo aquel que no piensa como ellos o disiente o señala o denuncia que las cosas no se están haciendo bien. Y lo hace para amedrentar, porque este gobierno no hace justicia. Este gobierno persigue, amedrenta a los opositores. Y una forma de hacerlo es el espionaje. Y este espionaje va también para los medios de comunicación, porque quieren callarlos, porque quieren que no se expresen. Y esto, pues obviamente es muy, muy lamentable. Respecto a la quiebra de algunos bancos en los Estados Unidos, bueno, es el reflejo de una economía mundial inestable, con muchas presiones. Y bueno, pues en México, pues esto no es la excepción. Si en México, de hecho, se ha mantenido un precio del peso frente al dólar más o menos estable, es debido a la gran oferta de dólares que ha habido por lo que envían nuestros migrantes a nuestro país. Si no fuera por ese recurso que están enviando, no tendríamos ese valor de intercambio. Esto es oferta y demanda. Hay una gran oferta de dólares en México y por lo tanto el precio está contenido. Y esa es la parte positiva. La otra es la gran cantidad de dólares que están entrando a nuestro país por el crimen organizado, por el narcotráfico, que finalmente también generan una derrama de dólares. Hay sobreoferta de dólares y por esa razón es que tenemos un precio del peso frente al dólar más o menos estable. Ojalá fuera por una economía fuerte, pujante, pero tristemente es por simple y llanamente sobre oferta de dólar, de papel en México, de dólares frente al peso, cosa que ha permitido que el precio no se dispare. Respecto de lo de Segalmex, pues lo único que hizo el presidente es taparle el ojo al macho, porque ahí tienen a Ignacio Valle Fernández, nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. Dicho de otra forma, protegiendo al gran responsable de la gran estafa de Segalmex en el manto protector de la impunidad del presidente. Y lo único que han venido haciendo es detener algunos chivillos expiatorios, pero realmente es un fraude millonario. Y aquí no vemos que haya responsables del gran monto de despilfarro, pero de fraude que se hizo al erario público a través de Segalmex. Y nosotros estaríamos esperando que lo primero que ocurra es que se vaya contra quien era responsable y no se le dé protección con este nuevo cargo que le dio el presidente López Obrador. Muchas gracias, presidente.